0 a 100 en impuestos. Es la idea del proyecto, pero apenas vamos a ver cómo lo vamos a plantear y demás ideas. Y pues a ver ¿tú qué opinas, Marco? A ver, ¿cuál es tu idea? Platícame de qué tenemos que hacer aquí, porque yo ya tengo una idea bien planteada, Definida. bien definida, que, o sea, vamos a tratar de impuestos, de situaciones legales más enfocadas jurídicamente, pero como a impuestos fiscales, que realmente pues es nuestra especialidad y de lo que podríamos yo creo que contribuir. Y a lo mejor de repente pues sí tener algunos invitados que puedan aportar a otro tipo de temas, ¿no? Que sean interesantes, pero pues no sé, para mí, para no hacerlo así como tedioso y así medio aburrido, pues lo vamos a platicar en base como en historias y experiencias y lo que pasa día a día, pues, ¿no? Porque al final de cuentas no vamos a ser unos maestros dando una clase, sino ahora sí que como contar las experiencias de lo que pasa día a día y de lo que la gente tiene que ponerse, pues ahora sí que en foquitos rojos y de lo que piensa a lo mejor también que es un gran problema y de repente pues nada que ver, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Va. Coincido contigo. Primero lo primero. Soy Marco Villa, soy contador, estudiante maestro de impuestos y licenciatura en Derecho. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Sobre cuánto es lo que se debe pagar de impuestos en lo principal y después, para mi idea en que sea una buena transmisión, es de qué consecuencias son los con los que me voy a meter a la cárcel por el tema de impuestos. ¿Te parece? ¿Te presentas? Sí, bueno, yo en mi experiencia soy licenciado en Derecho y manejo la materia fiscal. Tengo por ahí participación en el SAT muchos años, en Prodecon y actualmente en Infonavit. Entonces, por ahí vemos este tema de cuestiones de impuestos. Y transmitir, de repente los impuestos, pues es una materia muy tediosa, ¿no? Cuando lo ves como materia, pues, pero la verdad que, digo, para transmitirlo así a la gente, pues vamos a enfocarnos en, como que en cosas muy específicas o cotidianas de día a día, ¿no? Y si de repente, pues se torna algún tema de mucha especificación, pues lo vamos a tratar así. Pero el tema es como abarcar problemáticas que cualquier persona que nos pueda estar escuchando siente ese interés de decir, ah, no manches, yo tengo mi negocio y yo ni siquiera sabía que tenía que inscribir a mis personas al IMSS, ¿no? O que les tenía que dar Infonavit, que tenía que pagar impuestos, la importancia, las ventajas, porque también tiene ventajas el pagar impuestos, ¿no? El ser formal en México actualmente, la legislación ya nos está orillando a que prácticamente todo está fiscalizado y ahorita con la inteligencia artificial, que algún tema lo vamos a platicar, la autoridad, y cuando hablamos de autoridad igual le vamos a poner nombre del SAT, ¿no? O los satánicos o como sea, pero la autoridad fiscalizadora, principalmente el SAT, porque puede ser también el estado en Jalisco o en cualquier otro estado, tiene como su local de finanzas, ¿no? Eh, y ahorita actualmente vamos a ver en su momento cómo con la tecnología, ya simplemente con el puro hecho de presentar una declaración o omitir presentar una declaración, te pueden mandar una carta de invitación, o sea, ya no es necesario que se metan tanto a papel para que pueda ser objeto de una revisión o por lo menos que te asuste, ¿no? Una carta de invitación, porque vamos a platicar, mucho de eso es a veces es la intención de la autoridad. Mando cartas de invitación, los asusto y esos sustos recaudan, ¿no? Entonces, pero vamos a abarcar todos esos temas. Pues la importancia de pagar impuestos en México, la verdad que prácticamente nadie, o sea, el 100% nadie se salva de pagar impuestos, ¿no? Y tú me dirías, o cualquier persona, no, yo no pago impuestos porque yo vendo tacos y, ¿no? Y yo no le pago nada al SAT. O yo no pago impuestos porque yo soy ama de casa o yo no pago impuestos por actividad que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas, con el simple hecho de ir a la tienda y comprarte un refresco, ya estás pagando ahí un IEPS, por ejemplo, que es un impuesto, ¿no?
ya estás pagando ahí un IVA, o sea, por eso digo que nadie nos salvamos de pagar impuestos. Entonces, digo, conforme vamos viendo las obligaciones de cada persona, algunos pagan más, vamos a ver que hay tablas de ciertas cantidades cuando te tabulan para pagar una cierta cantidad, un cierto porcentaje. Eso vamos a ver en su momento, distinguir también lo que es una persona física, una persona moral y una persona inmoral. No te creas, las personas inmorales pues no existen, ¿no? Pero hay personas físicas y morales, vamos a ver toda esa distinción. Y pues no sé, a ver, platícanos, Marco, para ti, ¿qué es lo importante de pagar impuestos en México? Aparte de no caer en un bache. La importancia de los impuestos es tan vital como respirar. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que necesitamos que las reglas de convivencia tengan que ser sufragadas por alguien. ¿Quién? Pues quien genera dinero. Quien genera dinero, que digan, ¿sabes qué? Tú estás ganando, tienes que pagar algo de impuestos para que nos retribuya a toda la sociedad porque tenemos que poner reglas. Primero, quizás la policía, los militares, la defensa de la nación. Algo súper importante, la salud para los mexicanos. ¿Quién iba a pensar que desde que estuvieron entrando, no sé si Fox o Calderón, que ya iban a darle la salud para todos los mexicanos y gratuita, ¿no? Y con qué se pagan todos esos honorarios, esos estudios médicos, todo lo que conlleva, pues con nuestros impuestos. ¿Cómo le pagamos a nuestros excelentes diputados para que puedan discutir y que los representen? Pues de ahí sale, ¿no? Y desviándome un poco a lo que me interesaría para llegar al punto del tema penal, es cuánto debo de pagar de impuestos. Uno dice, como que en el sentido de que nos llegan a nosotros, oye, ¿yo cuánto debo de pagar impuestos? Yo solo sé que tengo que llegar a tener un contador o ir al SAT para que me ayude a que en ese miedo de no saber hacer las cosas no me lleve a pasar algo, ¿no? Si pues, ocurre un accidente, pues tú sabes que tienes que llamar a la aseguradora, este, no sé, a vialidad para que te ayude, y de ahí van en el mismo sentido de qué tengo que hacer yo para que cuando tengo que estar percibiendo dinero y cómo declaro y cómo pago esos impuestos, pues cuánto se va en ese dinero para que aporte al gasto público, que es lo importante. Yo refiero pues los dos impuestos principales, ICR Y e el IVA. IVA. ¿De acuerdo? Abúndame para empezar de ahí, porque de ahí vamos a derivar el qué pasa si no los pagas. Ok. Bueno, mira, pues el pago de impuestos, como bien dices, pues bueno, son contribuciones que se supone están hechos y están protegidos por la Constitución para todos los beneficios de los mexicanos. Sí, debemos recordar que la Constitución va a ser nuestra base de todas las leyes y de todas nuestras normas y de todos nuestros reglamentos. De ahí es donde va a nacer todo, ¿no? Entonces, pues claro, el pago de impuestos para nosotros, pues de repente hay un artículo que te dice que la educación debe ser laica y gratuita, ¿sí? Pero bueno, pues para que sea laica y gratuita, a lo mejor no siempre es de calidad, ¿no? Digo, ese es, o no sé si es mi percepción, o sea la de todos, pero ahorita te voy a decir por qué incluso el mismo gobierno sabe que no ofrece una educación de calidad. Igual la salud también dice que tiene que ser garantizada para todos los mexicanos. El derecho y otro artículo de la Constitución que te dice el derecho a la vivienda, ¿sí? Pero te voy a decir por qué el mismo gobierno sabe de sus decadencias. Porque precisamente me comentan, los impuestos más importantes en México, o la base de los impuestos, son el ICR, el impuesto de la renta, y el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que vamos a tocar ahorita más a detalle. Pero precisamente de la contribución de los impuestos eh, está el tema de, por ejemplo, ¿te has puesto a pensar o se han puesto a pensar de repente por qué existen las deducciones personales? ¿Sí? En mi explicación de las deducciones personales, es una manera de que el gobierno, de que tú como el particular estés supliendo lo que él no puede hacer de calidad, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en la educación. La educación es gratuita, ¿no? Es laica. Ya de ti depende
Si quieres meter a tu niño en un particular y que sea una escuela religiosa, pues eso ya va a depender de ti y va a tener un costo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el gobierno te dice, si tú vas a tener a tu hijo en una escuela particular, bueno, ese gasto hasta un cierto tope va a ser deducible, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica? Es porque es deducible porque está supliendo una obligación del Estado, ¿sí? Igual, nuestra salud debe ser de calidad. Ahorita ya es como la de Dinamarca, ¿no? Pero debe ser de calidad, ¿no? Entonces también te dice el gobierno, bueno, pero si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, donde si ante cualquier cuestión vas a un hospital particular, bueno, pues tu póliza va a ser deducible. También los gastos que tengas en médicos van a ser deducibles y demás, ¿no? De cierta manera, se está supliendo, se está tratando de compensar una obligación del gobierno, ¿no? Igualmente, también te dicen que tenemos que tener una vivienda digna, ¿no? Actualmente en México y con los salarios, que la inflación va muy fuera de la realidad con lo que seguimos percibiendo los mexicanos, pues ahorita un crédito hipotecario, ahorita cualquier casa, aunque te den un crédito de Infonavit, de Fobiste, que sea público, eh, pues son créditos de ya una casa arriba de 800,000 pesos, ¿no? Que los créditos incluso no te los llegan a dar a ti de esa cantidad porque no soportan tu ingreso para soportar ese pago. Pero bueno, cuando tú ejerces un crédito hipotecario, por ejemplo, con un banco, con el mismo Fobiste, con el mismo Infonavit, todos esos intereses reales pues también son deducibles, ¿no? Entonces, si nos fijamos, o sea, la Constitución habla muy bonito de todos los derechos y obligaciones que tenemos los mexicanos, ¿no? Pero de las obligaciones, que es lo que vamos a hablar ahorita, es donde de repente sí nos traen un poco más cortos y tabulados y con el pago de ICR y del IVA, que ahorita es lo que vamos a hablar. Pero cuando se trata de los derechos, pues es donde sí ya nos pega, ¿no? De que ya no está tan bonito ahí porque pagamos, a mi percepción, pagamos más impuestos de lo que vemos retribuido. Entonces, el tema de llegar, por ejemplo, a cuestiones penales, que es de repente lo que la gente relaciona a la omisión de impuestos, pues es un tema, la verdad, que es un tema muy tabú, ¿no? Porque, pues realmente, para que se constituya un delito y ese delito merezca cárcel, ¿no? Que por ahí hay un artículo que si nos damos cuenta no van a pasar de 3 meses al principio, ¿no? Se tienen que dar cuestiones muy específicas, ¿no? Que la mayoría de los mexicanos no vamos a pasar ni por eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de auditorías, de que no estés localizado en tu domicilio cuando te estén realizando una auditoría, que eso se transmite que estás tratando de evadir impuestos porque te estás yendo de una revisión, ¿no? Pero en materia fiscal lo podría asimilar algo así como en materia civil y te dice la misma Constitución que no, nadie te va a meter a la cárcel por deudas de meramente civiles, ¿no? Entonces, en la materia fiscal, nadie te va a meter a la cárcel porque no presentas una declaración, ¿no? Pero bueno, estoy hablando en una generalidad, ¿no? Nadie te va a meter a la cárcel porque no presentes una declaración. Si no presentas una declaración, tienes sanciones, ¿sí? Que son sanciones como multas, como, bueno, si tienes una actividad te pueden cancelar tus sellos. O sea, hay diferentes cosas, ¿no? Pero así como que de buenas a primeras no es un motivo para que te vayan a meter a la cárcel, ¿no? O a ver, tú compártenos en tu experiencia, ¿qué es lo que podríamos evitar o qué es lo que podríamos ver? Digo, podemos ver casos muy específicos en los que sí, ¿no? Pero yo te comparto mi experiencia que es muy difícil que se configure eso, ¿no? Porque incluso aunque lo lleguen a hacer, pues bueno, tiene mucha materia de impugnación y de amparo y demás, ¿no? Pero, a ver, ¿tú qué nos puedes compartir de eso, Marco? Para que manden a alguien a la cárcel, pues por retenciones de impuestos en IVA sí te pueden llevar a la cárcel. Por tema de retenciones de salarios se puede configurar en sentido de
yo le pago un salario a mi trabajador, le retengo un ICR y ¿sabes qué, SAT? Nunca te lo pago. El SAT que se tiene que ver forzado a hacer en poderte reclamar ese ICR retenido que no es tuyo, es de tu empleado, se lo estás robando y por ahí, por esas retenciones, sí configurar en el sentido de los más estrictos el decir que te deben de llevar para el Ministerio Público para que te investiguen de que sí le robaste y te deben de llevar a la cárcel. Claro, de ahí nos vamos a las particularidades sobre los montos, pero tenía entendido que sí se pudiera configurar en ese sentido porque me faltó una declaración de IVA retenido. Si pudiera. Ok. Complementado, prueba que te pase el micrófono y adelantar. Coincido contigo en el tema de las deducciones personales, en donde, híjoles, yo todavía me fui para atrás en pensar en por qué la autoridad te deja nada más ciertas deducciones personales. ¿Por qué no te deja deducirte todo? Muchísimos clientes y más los que están empezando no me dejan de preguntar en decir, Marco, ¿por qué? O más bien, Marco, aquí te va mi seguro o sea, soy un asalariado, trabajo para mi patrón y yo le pago por el seguro de mi carro. Yo sabía que algo del seguro tenía que ser deducible para mi declaración anual. ¿Eso te sirve? Y tú desde ahí le dices, no, Sí. pues, compadre, déjame te explico que solamente hay ciertas limitaciones y dicen, oye, pero ¿por qué? No. Yo conocía o quizás tengo la idea que en otros países te dejan deducir todo. De los Estados Unidos a lo que tengo entendido es que casi te dejan deducir muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, vámonos a los asalariados. Coincido en que como aquí estamos acostumbrados a siempre tener el dinero con nosotros, a, a que si nos llega en que vendemos algún artículo que tiene IVA, ese IVA sentir que es de nosotros. Bueno, yo así no nací, en mis estudios así me lo hacían entender, ya hasta que sales a la práctica, los empresarios casi te dan a entender de, es que parte del IVA no es tan del gobierno, sino que tiene que ser mío porque mi competencia es la primera que empieza a delinquir en hacer algo para no pagar ese IVA y quedárselo, bajar sus costos y yo que sí tenga que estar pagando el IVA o considerar apartarlo, no puedo porque me conflicto en estar en competencia pues, de mis amigos o enemigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que voy es que tratamos de pues, meter todas las maneras posibles para poderse quedar con el dinero en la bolsa en vez de darle lo que le corresponde al gobierno. ¿Para qué? Para mantener el gasto público, ¿no? Y de ello, y de ese razonamiento del cómo hizo el legislador para que nada más te permite deducirte ciertas cosas, pero que van, como tú especificas, con lo que yo gobierno le tengo que dar a la ciudadanía conforme a Constitución de manera gratuita, pero pues ya sea que está saturado, ya que no, ya sea que las escuelas públicas no tienen a los maestros que se traigan de Dinamarca, de Cuba, de Estados Unidos para tener a las personas más calificadas, la salud en ese sentido que sea de una buena manera y de ahí permitir, es más, hasta que fallezcas, ¿no? La ley te permite que si pagas los gastos funerales, pues te permita que te lo deduzcas, ¿no? Entonces, si bien el gobierno le da la facilidad para cuando tú haces ese desembolso, lo puedas utilizar para pedir tus devoluciones de impuestos, como deducciones personales, puedan permitir el que mm, pues lo puedes usar a tu favor, pero en ese sentido, pues no todo. ¿Por qué? Porque está muy viciado en competencia. Es como refieren un refrán o una historia de si, si en un balde meten muchos cangrejos, ellos por su propia cuenta pueden salir, pero cuando un cangrejo ve que uno va a salir, lo agarra para jalarse, para impulsarse y también salir primero que él. Y lo termina tomando. Estamos acostumbrados en ese sentido de tener los ojos de envidia y primero ver sobre uno mismo que sobre el otro y sobre la sociedad, ¿no? Entonces, coincido en ese punto y ahora sí te regreso la palabra para ver ese punto de los impuestos. Ok. Ahorita, recuérdame, para que no se me vaya a olvidar, un tema curioso que es la deducción de gastos funerarios que les quiero platicar. Pero bueno,
ahorita lo tratamos. Eh, Mira, este proyecto, bueno, ahorita estamos haciendo como un piloto de ver de qué es lo que vamos a tratar, las generalidades. Ahorita estamos hablando muy general de todo, ¿no? Pero precisamente, o sea, para hablar de delitos, para hablar de esas consecuencias que a lo mejor a la gente le interesa mucho, digo, quiero que sepan que vamos a tocar los temas porque es muy importante. Por ejemplo, a lo mejor hablar exclusivamente en un momento de puras personas físicas como asalariados, ¿sí? Porque las personas físicas como asalariados, pues bueno, realmente no corren o casi el riesgo cero de cometer un delito fiscal, ¿no? Vamos a hablar de las personas físicas con actividad empresarial, que bueno, esas personas ya tienen a su vez, como bien dices, obligaciones de que tienen trabajadores, tienen que hacer retención de impuestos, ya va subiendo el nivel de riesgo porque ya tienen más obligaciones, ¿no? Como bien dices, si no hace unas retenciones, pues ya se le puede dar vista al Ministerio Público y todo eso. Que bueno, ahorita te voy a platicar y de eso se trata este tema, desde mi punto de vista como abogado y desde el punto de vista de Marco como contador, y no coincidir en todo y estar debatiendo, ¿no? Porque, bueno, yo desde mi experiencia, que se configure un delito fiscal, realmente es muy difícil. Les voy a platicar más adelante, incluso estrategias que el propio SAT en su momento llegó a hacer con artistas y demás, ¿no? Pero les puedo platicar que en 6 años que estuve en auditoría, a 2 personas les pudimos por ahí, por una cuestión penal, pegar, y fue porque desaparecieron dentro de la auditoría, ¿no? Es prácticamente por eso. Y el área de fiscalización es como que el área más oportuna de poder configurar un delito, ¿sí? Por eso creo que tenemos que tocar, de repente ahorita estamos hablando muy general, como que de ir de menos a más, ¿no? Las personas salariadas, que es el gran porcentaje de las personas en México, ¿sí? De pagadores de impuestos, ¿sí? Después a lo mejor podemos abarcar el tema de las personas físicas, que siguen siendo personas físicas, pero que tienen una actividad empresarial, ¿sí? Que vamos a ver que incluso aunque tengas una actividad empresarial, puedes seguir siendo asalariado, ¿no? O sea, puedes tener esas dos. Y todos los regímenes que existen, ¿no? Puede ser asalariado con actividad empresarial y aparte de repente tienes 2, 3 casas y las rentas, pues ¿cómo lo configuras? Pues es un régimen de arrendamiento, ¿no? Y de repente te da lo emprendedor y compras 3 motos y las metes a Uber, bueno, pues ya tienes otro tipo de régimen de plataformas digitales, ¿sí? Y luego tus departamentos los metes en Airbnb, pues también es un tratamiento fiscal diferente. Todos esos temas los vamos a tocar, como a detalle, que es de repente lo que le interesa a la gente y es lo que yo veo día a día, ¿no? Ahorita, por ejemplo, y lo veo pues con gente cercana que de repente, ahorita las plataformas digitales te acercan muchas cosas, ¿no? Muchas oportunidades de negocio y demás, pero de repente a lo mejor uno que ya está maleado en estos temas de contables fiscales, tenemos el chip al revés, ¿no? A mí cuando a veces me preguntan algo, yo primero como que me voy, güey, pues, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con el régimen que quieres estar? Porque, por ejemplo, hace poquito me preguntaban, oye, que en Mercado Pago o quiero empezar a invertir en la bolsa o quiero... Oye, sí, sí te van a dejar, te van a pedir tu RFC y todo, ¿no? Pero tiene una consecuencia, o sea, al final del año, al final, si tú ya estás teniendo ese tipo de ingresos, tienen un tratamiento fiscal que debe ser importante porque si no, no sé, a lo mejor vas a ganar al año 12,000 pesos y a lo mejor no declaraste y tu multa es de 13,000, ¿no? Y cositas así. Después ya nos podemos saltar a los temas que ahorita estabas abarcando, que es donde más problemas se ven con las personas morales, ¿no? Las personas morales que recordemos que las personas morales están representadas por personas físicas, ¿sí? Vamos a explicar en su momento también cómo se constituye una persona moral, cuál es su figura y por qué tipo de sociedades hay, la SADCB, la C, todos los tipos de figuras que pueden ver en las sociedades con las personas morales. Sí, pero entendamos que las personas morales, a excepción de una regla, bueno, o como un tipo de alta, todas las personas morales es una sociedad que incluye mínimo 2 personas, ¿sí?
tiene que tener 2 personas, o 3 socios, o 4 socios, o 5, y ya se reparte sin quién es el mayoritario, quién y demás. De esos, quién es el representante legal, que ahí ya empieza a haber como más responsabilidad, ¿no? Porque podemos ver 5 personas, pero de esos es muy común. Aquí en México es muy común que tú seas el dueño de la empresa y seas socio y que tu esposa sea socia, ¿no? Y tu esposa no sabe ni, nada más es socia, pero no sabe ni qué está pasando, ¿sí? Igual tienes un socio y su esposa es su socia, y luego hay otra persona que es el representante legal, ¿no? Que vamos a decir que de alguna manera hasta no hace mucho tiempo llevaba una responsabilidad muy importante, porque ya hay ahorita actualmente otras figuras que estipulan cuando dan de alta una sociedad, por ejemplo, quién va a controlar esa sociedad respecto de las finanzas y demás. ¿Quién tiene? No que sea representante legal, sino quién es el responsable controlador de esa empresa, ¿no? Porque luego vamos a platicar algunas historias que me sé varias de representantes legales que dieron y eran cuates que lavaban carros, cuates que, o sea, que nada que ver, pero al final de cuentas, pues la empresa los tenía a ellos como un respaldo, vamos a decir, para lavarse las manos y ante cualquier problema, pues era una persona que ni tenía bienes, ni tenía nada, ni, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Y que son ese tipo de personas las que tienen mayor riesgo de un delito fiscal. ¿Por qué? Porque son a las personas que están auditando, son a las personas que están revisando. Entonces, es lo que les platicaba que ahorita con las tecnologías, la inteligencia artificial, el SAT ya está implementando todo eso. Y a veces lo está implementando y nos damos cuenta desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con las devoluciones, ya tiene mucho tiempo que hay una facilidad que te dice que cada abril, dentro del periodo de abril, si tú presentas tu declaración, tienes saldo a favor, te reconoce incluso tus deducciones, ya si tú las agregas o no, pero si las aceptas, pues eso es una inteligencia artificial que hace puro cruce de información, ¿no? Entonces, cuando inició ese tipo de cruces de información, por ejemplo, antes hasta por si el RFC tenía un espacio o era un 4 en vez de un 5, el RFC, no es que no fuera deducible, sino que había un error en alguna cuestión de forma y te lo rechazaba, ¿no? Vete a presentar tu devolución manual, ¿sí? Ahorita actualmente pues ya tiene como más facilidades y más variables de eso, que sigue siendo un dolor de cabeza, ¿no? Que a nuestra experiencia, pues también ya le vamos agarrando ahora sí que el, el ritmo a eso y ya sabemos que si te la rechazan, presentas una complementaria y que si te tocó un día malo, a lo mejor al día siguiente sí y demás, no que va funcionando. Pero bueno, todo eso ya lo vamos a empezar a platicar en capítulos como muy precisos. Ahorita queremos como planear de qué manera vamos a hacer este proyecto y de qué lo vamos a hacer. De una manera, platicarles de experiencias, de lo que día a día se vive. Les voy a compartir que te decía, recuérdame de la deducción personal de gastos funerarios, ¿sí? Yo estuve trabajando 2 años, cuando estuve en auditoría estuve 3 años en devoluciones. Y pues me tocó de ver muchísimas cuestiones, ¿no? Que deducían casas de campaña, que querían deducir el súper, que luego vamos a platicar qué es deducible y qué no y por qué. Y un tema que tocabas interesante, ¿no? Que a lo mejor la gente de repente está confundida y dice, oye, pues ¿por qué no puedo deducir mi gasolina? Oye, ¿por qué no puedo deducir esto? Bueno, pues porque eso es para personas físicas con actividades empresariales o no asalariados. Pero ahorita vamos a ver, hay artículos muy específicos que te dicen que sí, que no. Pero en el tema se me hace curioso el de gastos funerarios porque fíjate que el de gastos funerarios, pues ¿en qué momento lo vas a aplicar tú? ¿No? O sea, pues a ver, ¿en qué momento lo vas a aplicar? Es un tema curioso porque la ley te dice que los gastos funerarios, ¿no? Realmente quien lo va a aplicar va a ser tu familia, ¿sí? Realmente quien lo va a aplicar va a ser tu familia. Tú no vas a estar ahí para que te hagan una factura, ¿o sí, Marco? Entonces es un caso muy curioso porque cuando lo llegué a ver en algunas este, resoluciones pues de la misma autoridad y, y el mismo SAT como que comete eso, ¿no? Oye, gastos funerarios y comete el error de
pues casi requerirle ¿no? Pero llegué a ver resoluciones donde se las negaban, ya estando del otro lado, ¿no? No en devoluciones. Ya estando del otro lado que decían, no, es que no es deducible porque, pues bueno, ¿tú quién eres? No, pues soy su esposa o soy su hijo y quien falleció era mi papá, era mi esposo, era mi hijo, lo que sea. Pues realmente ellos son los que se hace la factura y malamente, por ejemplo, llegué a ver muchas resoluciones estando en Prodecon y defenderlas, donde el SAT decía, no, es que no es deducible porque tú, casi, no te lo decía con esas palabras porque sería de vergüenza, pero te decía, es que tú no eres el titular. Pues claro que no soy el titular, ¿no? Entonces, son cosas curiosas y algún momento también vamos a hablar de Prodecon, que es una institución muy buena, tiene muchas ayudas que la gente incluso desconoce y vamos a hablar en su momento de ese tipo de cuestiones. Bueno, ya me extendí un poquito en el micrófono, pero nada más para terminar este tema de lo que tú hacías alusión, de las deducciones generalizadas, ¿no? No sé qué tan bueno sea generalizar deducciones en asalariados. Creo que sí podría caber el hecho de que hubiera más deducciones más allá de las que hay ahorita, pero no sé qué tanto generalizarlas, como en su momento a mí atinadamente el gobierno hizo con el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Para platicarles un poquito del régimen de incorporación fiscal, antes había un régimen que era el de los repecos primero, ¿te acuerdas? Luego el RIF régimen, el RIF, y reciclo. el de incorporación fiscal, el RIF, y ahorita, después del RIF, que ya era bueno de cierta manera, ¿por qué era bueno? Porque atinadamente el gobierno supo atraer una gran cantidad de personas que de manera informal convertirlas a manera formal y recaudar impuestos, ¿no? Y van a decir, ay, ¿y a mí para qué me sirve ser formal y pagar impuestos? Pues qué, ¿no? Pero bueno, ahorita con el nuevo régimen que está, podemos ver que tiene varias ventajas el incorporarte, ¿sí? A este régimen de confianza, que, que es una de las cosas buenas que me parece atinadas del gobierno, porque en este régimen de confianza tiene varias cualidades, ¿no? Tiene cualidades que al incorporarte a ti de manera formal, pues tengas también la oportunidad de tener nueva visión de clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque al incorporar todo y fiscalizarlo, vamos a decir, o a lo mejor la palabra no es fiscalizar, más bien al contribuir de esa manera, tienes tu oportunidad de tener mayores clientes, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, a lo mejor tú te dedicabas a Llantero. un llantero, ¿sí? O una persona de aseo, ¿no? Tú hacías el aseo y organizabas a tus primas y, y te ibas y eran 8 personas que ya tenían y 8 casas, ¿no? Pero de repente, pues son tan buenas que a las casas fifís que ibas, de repente 2 o 3 casas te decían, oye, me gustaría que fueras a mi oficina de planta y todo eso. Ah, con mucho gusto. Pero ¿qué crees? A lo mejor para esas personas que tienen esas empresas no solamente les interesa que les limpie, sino que de alguna manera ese gasto que ellos van a hacer sea deducible, ¿no? Entonces, a estas personas, pues les conviene, bueno, a una de ellas, vamos a decir, a la prima mayor, le conviene pues darse de alta en el SAT y demás, para ella poder ofrecer un servicio, por ejemplo, a esos despachos, ¿no? A esas empresas o demás, ¿sí? Entonces, ¿y qué va a pasar? Pues de alguna manera van a tener ese dinero, ya no lo van a tener efectivo, ya va a entrar en sus cuentas. Y al tenerlo en sus cuentas, pues ya van a tener un historial crediticio, al rato ya sacan su camionetita para andar llevando a las personas y cuando compran esa camioneta la pueden deducir, ya pueden, pero bueno, ¿qué es lo atractivo, por ejemplo, de ese régimen? Que de incorporar a personas informales a la formalidad, que no es tan agresivo en cuanto al impuesto, hablando del ICR. El IVA es una cosa que, como bien dices, lo vamos a manejar punto y aparte porque la idea que siempre nos dicen en la escuela y la idea que todos sabemos es que el IVA no es de nosotros y nada más es trasladable hasta que va pasando el tiempo y a quien le toque en la declaración, tú lo pagas, ¿no? Entonces, tú te dedicas a estarlo
acreditando en tus declaraciones, pero a alguno le va a tocar en su momento y va a ser el responsable de enterarlo al SAT. Enterarlo es entregarlo, ¿sí? Entonces, en cuanto al ICR, por ejemplo, vamos a ver que hay una tabla que te marca de 28, de 30 y tantos por cientos y demás. Depende del ingreso que tengas tú. Pero bueno, en este régimen de confianza, lo que es atractivo, lo que pasa es que te tabula y te dice, ¿sabes qué? Si tú no pasas de... Está topado este régimen a 3,5 millones, ¿sí? Mientras tú no te pases al año de 3,5 millones, puedes tributar en ese régimen. Pero ¿qué te dicen? Si tú no te pasas de, bueno, una cosa importante, 3,5 millones y lo máximo, si tú me dices, ok, de esos 3,5 millones, te topa a un 2,5 de ICR, ¿sí? Es lo más que vas a pagar, el 2,5. Pero bueno, si tienes, por ejemplo, hay un tabulador, si dice, pues si no facturaste arriba de 300, va a ser el 0,5. Si facturaste arriba de 1 millón, va a ser el 1%. Si facturaste arriba de tal, va a ser y va subiendo, ¿sí? Pero qué más atractivo aparte, y lo que se me ha atinado a mí por parte de la autoridad, es que con eso, aparte de que es un mundo de gente quien se incorporó a esa formalidad, también el SAT se quitó del problema de la venta de facturas con todo ese tipo de personas. ¿Por qué ya no es atractivo? Porque al ser unos porcentajes fijos, depende de tus ingresos, el SAT te dice, tú nada más me vas a pagar el 1, el 0,5, 1, 1,5, o el 2 o el 2,5 y déjate de deducciones, ¿no? Entonces ya se le quita lo atractivo de estar comprando facturas. Vamos a decir, por ejemplo, la persona que platicábamos del aseo, de estar comprando facturas y decir, ay, es que compré 10 escobas, pero házmela por 20, ¿no? O házmela, o sabes que compré a granel eso, pero pone que era de otra cosa, infla los precios, todo eso. Porque realmente, o comprar facturas, ya no es interesante, o sea, ya no tiene una ventaja para hacerle una deducción. En ese régimen desaparecen las deducciones, prácticamente, no existen, ¿sí? Nada más lo único que tienes que ver es el acreditable del IVA, ¿sí? De todo lo que tú haces. Lo que decíamos, por ejemplo, si compras una camioneta o las mismas escobas y trapeadores y los insumos de limpieza que necesites, no van a ser deducibles para ICR, pero sí acreditables para IVA, ¿sí? Para cuando al final tengas que declarar, pues vas a decir, pues de ICR fue el tan porcentaje, que haces provisionales y después ya lo pagas, ¿no? Es de ICR y luego el IVA. Pero bueno, vamos a platicar más a detalle de todos estos tipos de cuestiones que son muy interesantes y pues en resumen podemos concluir que la gente paga impuestos de todos modos, ¿no? ¿Sí? Algunos más, algunos menos, algunos de manera correcta, algunos lo podrían hacer mejor, algunos podrían sacar mayor provecho a su actividad que están haciendo, pero al final de cuentas todos pagamos un impuesto al gobierno, ya sea ICR, ya sea IVA, ya sea IEPS y otros impuestos que después vamos a hablar que son estatales y ya son otro tema, ¿no? Pero luego vamos a empezar a ver ya como que a detalle y a concentrarnos en algunos capítulos en los tipos de régimen que existen. Y afino de tus apuntados comentarios que la única sociedad en la que tú como único dueño puedes crear es la Sociedad de Acciones Simplificada. Creo que fue Peña Nieto el que lo creó, o en esos tiempos, Que hasta lo haces en línea, ¿eh? para que sea, pues, elevarte con la intención de compararte con las sociedades anónimas, sociedades de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que te puedas equiparar o pelear tú en lo individual por la apuesta de algún negocio, ahora sí que como empresa, pero solo. Y pues les agradecemos que hayan escuchado este podcast. Soy Marco Villa, Luis Miguel Castillo, y les agradecemos que nos acompañen. Nos vemos en la siguiente transmisión. Pues bueno, fue un gusto y esperamos que con este piloto vamos a ver y vernos aquí en muchas ocasiones platicando de temas interesantes
y sobre todo, como lo decíamos, ¿no? De temas cotidianos y de día a día, que a lo mejor la gente de repente tiene tabús o tiene dudas, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde noche.